continuación la presencia de Ronald Quinto Núñez. Ronald Quinto es licenciado en Pedagogía Teatral por la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático de Perú, con una maestría en Teatro y Artes Escénicas por la Universidad Internacional de La Rioja, México, y un diplomado en Antropología del Arte por Latin México. Actualmente es docente en la Universidad de Bellas Artes, Universidad Nacional Diego Quispe de Cusco. Cuenta con una amplia trayectoria en danza, habiendo sido director de coreografía del conjunto Filigranas Peruanas entre los años 2007 y 2018 y del Inti Raymi en 11 ocasiones. Su formación en danza contemporánea incluye residencias en Brasil y Argentina. En 2021 fue convocado para coreografiar una escena de la película Transformers en Cusco. Con ustedes, Ronald Quinto Núñez y la exposición La danza teatro practicada como una manifestación popular dentro del momento del juicio en la danza tradicional Sigya. Lo recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches. Voy a agradecer esta noche a Daniel por dos motivos. El primero de ellos por la invitación a este evento. Espero estar a la altura de tus expectativas. Gracias. Y la segunda lo voy a mencionar un poquito más adelante. Bien. Bueno, esta exposición que voy a hacer a continuación es basada, al igual que en el caso de Daniel, parte del trabajo de investigación que hice para obtener el título de la maestría con la Universidad de México. Y bueno, el título es La danza teatro practicada como una manifestación popular dentro del momento del juicio en la danza tradicional signa. Bueno, una vez más vamos a hablar un poquito de teatralidad. Y bueno, dicho de una manera bastante simple, teatralidad. Valls, un gran estudioso del teatro, él al citar a Barthes indica de que la teatralidad es el teatro menos el texto. Justamente, y este es el segundo motivo por el cual quiero agradecerle a Daniel, porque él ya didácticamente ya hace un rato explicó de manera bastante entendida ya acerca de lo que es la teatralidad. Tiene que ver mucho con lo corporal, con lo físico. Bueno, entonces acá solamente me queda complementar este detalle, ¿no? De que si vamos a hablar de que es mucho más corporal, entonces estamos hablando, ¿no?, de que lo popular, lo tradicional y hasta lo pagano, podríamos decirlo, ¿no?, está contenido dentro de la teatralidad. Siguiente, por favor. Bueno, aparte de ello, también otro autor, Ramírez, en 2011, indica de que algunas manifestaciones propias de la mitología de los pueblos originarios estaban relacionados con los rituales preincaicos, destinados al sol y a la luna, donde se fingían situaciones amorosas entre ellos. Aquí se puede ver, por ejemplo, una danza que se baila en Arequipa, y las fotos anteriores eran, pues, como ya se pudo observar, del lado de Pau Cartamo, la guerrilla, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar para avanzar un poquito. Bueno, respecto acá, alguien podría de repente pensar de que la teatralidad solamente se da acá, sino también esto no, Europa no se escapa de esto, ¿no? Por poner un ejemplo, en la época del barroco en España hay registros de que la gente bailaba en las afueras de los cementerios, ¿no?, como una especie de representación de una convivencia entre la vida y la muerte, ¿no?, donde al final la muerte es la que prevalece, la muerte es la que gana este conflicto, la que gana en ese momento, porque bueno, todos vamos a llegar al cementerio. Siguiente, por favor. Bueno, de todo lo mencionado, podemos decir de que todas estas expresiones populares, ¿no?, tienen una gran tendencia, ¿no?, a la teatralización. Sus cantos, sus bailes están muy ligados a la vida cotidiana,
sus creencias, sus reflexiones, sus miedos, su manera de vivir, su manera de concebir el mundo, la manera de cómo socializan entre ellos. Y bueno, concretamente ya entrando ahora sí a la danza sigla, ¿no? Bueno, presenta muchos de estos matices. Vamos a ver más adelante en más detalle por qué. Esto por una parte. Por otra parte, al hablar de la danza-teatro, expresión que según muchos académicos, muchos teóricos, dicen de que prácticamente la inventora es Pina Bausch, una gran coreógrafa alemana que tuvo sus estudios en Nueva York, bueno, una excelente bailarina y una coreógrafa, bueno, que personalmente yo admiro muchísimo. Respecto a la danza teatro, ¿qué es lo que se puede decir, no? Sus ejecutantes, dice, parecieran estar cuestionándose mientras componen y actúan, pasando de lo intuitivo a lo racional, tal vez como respuesta al desconcierto que les genera la visión de este mundo. En ese entender, aparecen algunos razonamientos que se traducen en temas escénicos que son propios de la época que estamos viviendo, tales como la injusticia social, la soledad, las desigualdades entre varones y mujeres, la represión, el abuso de poder, violencia, superficialidad de las cosas, individualismo, etc. Ahí podemos ver dos fotografías de algunos momentos de las obras de Pina. Todo este material que Pina propone a sus bailarines a través de todos estos cuestionamientos propios, de la carga propia que ellos tienen, de sus propias experiencias como bailarines, como personas que viven dentro de una sociedad, hace pues de que ellos al fin y al cabo todo este proceso mental terminen trasladándolo al cuerpo, y es así como esto se va a poner en escena. Eso es lo que hace Pina Bausch, de eso se trata la danza teatro. Bueno, entonces, como para ir más o menos ir enlazando las dos cosas, en el caso de la danza tradicional ocurre algo muy similar a lo que ocurre en la danza teatro, en la danza tradicional. En el caso de la danza tradicional, como ya lo mencioné, los bailarines siempre también están cuestionándose, ¿no?, su manera de vivir, porque recordemos que viven en una sociedad, ¿no? Estos bailarines, nuestros actores, ¿no?, siempre están conjuntamente entre ellos hablando de lo que deben proponerse, de lo que se debe hacer en la siembra, se ponen de acuerdo en la cosecha, o cuando va a llegar, no sé, por decir, el 1 de noviembre, se me ocurre ya que estamos bastante cerca de esa fecha, ¿no?, junto a los muertos, ¿no? Entonces hay una serie de acuerdos que se dan entre ellos, y a partir de ello ellos empiezan a danzar, ¿no? Y algo así ocurre en el caso de la danza teatro, por lo ya mencionado anteriormente también, ¿no?, que justamente lo que hacen es hacer todo un proceso de introspección, un proceso de mirar hacia afuera, un proceso bastante de mucha interiorización, un proceso bastante mental. Bueno, entonces a partir de aquí lo que se plantea pues es encontrar un enfoque disciplinar de investigación para encontrar una relación directa entre estas dos variables, entre la danza tradicional y la danza teatro. Por favor. Así pues, entonces, lo que se planteó como un problema general fue cómo demostrar que la danza teatro se vive como una manifestación popular dentro del momento del juicio en la danza tradicional sigla. Y así los problemas específicos fueron los siguientes: ¿qué componentes escénicos y sociales tiene la danza sigla? ¿Qué componentes escénicos y sociales tiene la danza teatro? ¿Cómo expresar una relación directa entre los componentes escénicos de la danza sigla y la danza teatro? Y por último, ¿cómo encontrar una relación directa entre los componentes sociales de la danza sigla y la danza teatro? De pronto la pregunta en todo esto sería, ¿no? Bueno, ¿y para qué? ¿Yo qué gano haciendo esto? O sea, ¿y cuál es la finalidad
¿no? Recuerdo un maestro en la Escuela de Arte Dramático, cuando estábamos haciendo investigación, decía, ¿no? Véndeme tu producto, justifícame por qué quieres investigar esto. Y bueno, entonces, en primer lugar es encontrar una relación directa, ¿sí? Y en un segundo paso es hacer una comparación de estéticas entre ambas. Pero aún así, de pronto la pregunta puede seguir siendo, ¿no? ¿Y para qué? O sea, ya, bueno, ya has encontrado una relación, más adelante, ya sí has hecho una comparación, y después, bueno, recordemos que la educación artística es transversal, ¿no? Entonces aquí se puede trabajar varias cosas. A partir de allí, de pronto esto se puede convertir en una propuesta pedagógica, ¿no? Para el montaje de la danza cicla con alumnos de educación regular. De repente por ahí puede surgir algo más. Eso más adelante, bueno, habrá que seguir viendo hasta dónde puede llegar esto. El objetivo general: demostrar que la danza teatro se vive como una manifestación popular dentro del momento de juicio de la danza cicla. Y así los objetivos específicos: determinar los componentes escénicos y sociales de la danza cicla, determinar los componentes escénicos y sociales de la danza teatro, encontrar una relación directa entre los componentes escénicos del cicla y la danza teatro, y por último, encontrar una relación entre los componentes sociales del cicla y la danza teatro. ¿Qué es la danza popular? Para el mexicano Alberto Dalal, al hablar acerca de la danza popular, él dice, ¿no? Brotan espontáneamente, ya sean por un impulso o deseo de celebración, ya sea por imitación, ya sea como celebración o medio de registro cultural y social. Asimismo, continúa este autor señalando que las actividades de la danza pueden convertirse en un punto de convergencia social. Los grupos humanos se reúnen expresamente para bailar, aprovechando así para el intercambio, la amistad, la solidaridad e incluso el análisis y discusión de los problemas comunes. Como ya lo había mencionado anteriormente, siempre hay un acuerdo, siempre hay un intento de socializar, de acordar, de concordar qué pueden hacer, y de hecho que a partir de allí, pues, como una conclusión adicional acerca de esto, se puede decir, bueno, que esto se convierte en un acto político. De por sí ya se convierte en un acto político, porque es el hecho de comunicar una idea, un pensamiento o algo. ¿Sí? Respecto a la danza cicla, ¿no? La danza cicla es, probablemente las personas de acá lo sepan, es una danza de parodia, ¿no? De parodia satírica hacia los jueces, hacia los abogados, hacia las personas relacionadas con el tema de hacer justicia, ¿no? Pero no de la justicia buena, como quien dice, sino más bien por el otro lado, ¿no? De una justicia amañada, una justicia arreglada, una justicia realizada, por decirlo así, debajo de la mesa, ¿no? Su origen probablemente esté en la época de la colonia, ¿no? Y bueno, pues, como ya lo mencioné, el veredicto, ¿no? Esta supuesta justicia ya está pactada desde mucho más antes, ¿no? De eso trata la danza cicla, ¿no? Ahí podemos ver una foto de la parte superior, de la que es Coyoriti, y la de abajo es el Pisaje. Vamos, siguiente, por favor. Casua, o Cashua para algunos también, ¿no? Es una palabra en el idioma quechua, ¿no? Que hace referencia a la celebración durante las fiestas populares de los pueblos andinos quechohablantes. Así pues, la Casua, que no solo engloba la danza, la música y la poesía, sino también es una actividad lúdica, muy curiosa y a veces sagrada, donde la participación colectiva es siempre mixta, hombres y mujeres. En la mayoría de las Cashuas, la danza y la música producen una especie de trance o crisis mística en las representaciones colectivas. Asimismo, esta autora, Insúa, incide que fuera de los cantos, los bailes que suceden dentro de las representaciones de estas fiestas populares, ¿no? En el caso de la Casua se adiciona, aparte de otros componentes, uno que es fundamental: el público. Vamos a ver luego por qué es fundamental esto. Para Dalal, los componentes de la danza son todos los que podemos apreciar allí. En primer lugar, el cuerpo.
Si no hay cuerpo, no hay danza. El espacio, el movimiento, el impulso del movimiento, el tiempo, la relación luz-oscuridad, la forma o apariencia y el espectador participante. Entonces, a partir de ello, para esta investigación que se realizó, se decidió tomar estos dos, el primero y el último justamente, el cuerpo, por lo ya mencionado, porque si no hay cuerpo no hay danza, y en el segundo, en el caso del espectador participante, ¿no? Como ya lo había mencionado, que está muy ligado al hecho de la caswa, al hecho de toda esta ritualidad, todo esto de esta teatralidad. Siguiente, por favor. En el caso de la danza teatro, Donoso López se refiere a esta expresión artística, ¿no? Como la danza teatro se origina en las prácticas cotidianas, tanto de las culturas étnicas como en las culturas mestizas, que han heredado la costumbre de manifestar sus vivencias a través del cuerpo en sus variadas posibilidades. Así pues, esta investigadora, además de ello, resalta de que el bailarín utiliza sus experiencias, creencias, reflexiones, aspiraciones y emociones para transformarlas y generar signos y símbolos corpóreos que resultan de la fusión del baile con la teatralidad. Bueno, entonces a partir de allí, Quiroga, el año 2012, hace un estudio sobre las obras de Pina Bausch, y a partir de todo este estudio que realiza esta investigadora, plantea que los componentes de la danza teatro son los siguientes: silencio prolongado, gritos, risas, respiración desesperada, palabra que evoca, gestualidad, sonidos. Bueno, y de todos estos componentes que tiene la danza teatro, los que se tomaron para esta investigación fueron la gestualidad, las risas y la palabra que evoca. El método de investigación que se realizó fue no experimental, transversal, exploratorio, descriptivo y explicativo. Fue no experimental porque no se alteró la realidad, ¿no? Simplemente, por decirlo de una manera bastante simple, fuimos de observadores, ¿no? Parte de ello fue transversal porque se hizo en un determinado periodo de tiempo, no fue un periodo bastante extenso. Y fue explicativo porque, aunque no se obtuvieron resultados concluyentes, se pudo aproximar a las razones por las cuales fue planteado el hecho de que la danza teatro se vive de una manera espontánea durante el momento del juicio dentro del siglo. La hipótesis general fue que la danza teatro se vive como una manifestación popular dentro del momento del juicio, dentro del siglo, y las hipótesis específicas fueran estas dos. Los componentes escénicos de la danza sigla se relacionan directamente con los componentes escénicos de la danza teatro, y luego los componentes sociales de la danza sigla se relacionan directamente con los componentes sociales de la danza teatro. Aquí quiero hacer un pequeño comentario. Cuando digo componentes sociales, me refiero justamente a eso de que en una comunidad, en este grupo humano, siempre va a haber un intercambio. Una vez más quiero incidir en esto, ¿no? De que hay toda una especie de conversación, de llegar a un acuerdo, y ocurre algo dentro de la danza tradicional en general. Ocurre bastante esto, de que el espectador, de una vez voy a hablar algo más respecto a esto. El espectador, si bien es cierto, no participa directamente dentro de la danza en sí como un bailarín, pero sí se involucra desde otro lado, ¿no? Se involucra desde cosas tan simples como: oye, mira, su traje está mal puesto, oye, ese paso no es así, a ese le falta golpear más el suelo, ¿no? Mira, ese es así, y empieza a opinar. Y por ahí esto sobre todo lo pude ver en Pisa, en Guayua también, en Calca en su momento, de que ya a veces los espectadores, incluso a veces cuando están ya con sus traguitos encima propios de la fiesta patronal,
¿qué ocurre allí? ¿No? ¿Qué me importa? Yo estoy sin traje, pero igual yo bailo, ¿no? Pues de alguna manera se van involucrando, ¿no? Desde un aspecto tan simple o de fuera supuestamente, desde que simplemente está opinando acerca de algo, y de pronto se va metiendo y metiendo y metiendo mucho más dentro de la danza propia. Entonces, a eso me refiero cuando digo componentes sociales. Siguiente, por favor. Esta es una matriz de operacionalización de variables, así de manera genérica, ahí se puede apreciar, ¿no? La primera variable, que está en la parte superior, es la danza sigla, la segunda es la danza teatro, ¿no? Ahí tenemos las dimensiones de cada variable. Para la danza tradicional tenemos el cuerpo y el espectador participante. Ya lo expliqué por qué, porque el espectador aquí va a ser demasiado fundamental. Y en el caso de la danza teatro, nuevamente el cuerpo y la memoria colectiva. La memoria colectiva, ¿por qué? Porque como ya lo mencioné, esto ocurre mucho con los ejecutantes de la danza teatro, ¿no? Siempre van reflexionando todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué indicadores tenemos acá? Respecto al cuerpo, en el caso de la danza tradicional sigla, ¿no? Hace el uso de la pantomima. Sí, es bastante pantomímica esta danza, ¿no? Utiliza la palabra y la risa como modo de expresión y comunicación, y esto va directamente relacionado ya de una vez con lo que tiene que ver el momento del juicio, ¿no? Porque en el momento del juicio lo que hacen es agarrar al macta, que es propio de la comparsa, o también cuando están en el pasacalle, agarran a alguien del público. Tú ven para acá, bla, y ahí lo empiezan a juzgar. Entonces, es bien curioso cómo este espectador participante, que ha sido así cogido de improviso, ya ven acá, te vamos a juzgar, entra en toda esta complicidad con los propios bailarines, ¿no? Bueno, y si vamos más allá, hasta podríamos hablar de impro, que empieza a ocurrir acá en este momento, ¿no? Bueno, sigamos. Sigamos yo. Sí, gracias. Respecto al espectador participante, justamente lo que le decía, ¿no? Se involucra dentro del juicio, ¿no? Y el público opina si deben o no deben castigar al acusado, ¿no? Cuando digo acusado acá, puede ser esta persona que ha salido jalada del público o el macta, ¿no? Y bueno, eso respecto al sigla. Ahora, la danza tradicional, los indicadores que consideré fueron, pues, gesticula en algunos instantes dentro de su intervención en escena, hace uso de la risa. Aquí me acuerdo de una obra de Pina Bausch que se llama Bolmont, donde una de sus bailarinas pues está que se ríe y por mucho rato. Luego hace uso de la palabra para poder comunicarse con el público o también con otros artistas en escena. Y en el caso del componente segundo, que es de la memoria colectiva, hace uso de lo cotidiano, hace uso de sus experiencias vividas y hace uso de sus reflexiones. Bueno, toda esa carga emocional, toda esa carga que puede tener a partir de lo que puede querer, o sea, de sus aspiraciones, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces acá lo tenemos ya un poquito ya más específico, más concreto ya. La primera variable fue la danza tradicional sigla. Los indicadores escénicos fueron hace uso de la pantomima, utiliza la palabra como medio de expresión y comunicación, utiliza la risa como medio de expresión y comunicación. Dentro de lo social, para la danza sigla, los indicadores fueron: se involucra dentro del juicio y opina sobre si deben o no castigar al acusado. Siguiente, por favor. Para la danza teatro, los indicadores dentro de lo escénico fue: gesticula en algunos instantes de su intervención en escena, hace uso de la risa como medio de expresión ante situaciones divertidas, irónicas, burlescas, utiliza la palabra para comunicarse con el público u otro actor o danzarín. Para lo social, hace uso de lo cotidiano, hace uso de las experiencias vividas, hace uso de las reflexiones y aspiraciones. Respecto a lo que se hizo en el trabajo de gabinete, acá podríamos mencionar lo siguiente, ¿no?
Nuevamente ahí tengo los indicadores, tanto de la danza-teatro como del sigla. El sigla es lo que está en verde, la danza-teatro es la columna que está ahí al medio. Entonces, la pregunta es, ¿no? Y acá, ¿qué criterios debo tomar, ¿no?, para encontrar esa relación directa de la cual se había hablado al principio, ¿no?, entre la danza sigla y la danza teatro? Entonces, fue lo siguiente: si los indicadores se corresponden en los componentes escénicos de ambas variables de manera mutua, entonces se habrá encontrado una relación directa entre los componentes escénicos de las dos variables en estudio. Y algo así también fue la respuesta para la segunda, ¿no? Si los indicadores se corresponden en los componentes sociales ya también de estas dos variables, ¿no?, entonces en ese momento se habrá encontrado una relación directa entre los componentes sociales de estas dos variables en estudio. ¿Se encontraron relaciones directas? Obviamente que sí, ¿no? Acá quiero decir algo. En el caso del sigla, ¿no?, el cuerpo es lo que acá predomina bastante, ¿no? Aparte de que hace uso de la risa, utiliza la palabra, gesticula, ¿no?, es bastante pantomímico, y como ya lo habíamos visto anteriormente, lo habíamos mencionado, en la danza-teatro también ocurre lo mismo, ¿no? Entonces allí hay una relación directa entre ambas, ¿no? Para los componentes sociales ocurre también lo mismo, ¿no?, porque en el caso de el componente social, en el caso de la danza sigla, esto está muy relacionado ya también a la opinión que da el público, ¿no? Sí, júzguenlo, no lo juzguen, no, castíguenlo, no, perdónenlo, ¿no? Incluso hasta a veces van más allá, ¿no? En alguna ocasión, en Guayua, en San Salvador, pude ver de que el público, ¿no?, empezaron a decir, no, más bien azótenlo a ese abogado, ¿no?, azótenlo a él, ¿no? O sea, que él se ha robado la gallina, no el acusado, sino quien se robó la gallina fue él, ¿no? Y entran en una especie de complicidad dentro de todo, porque incluso igual cuando le acusaban a esta persona que jalaron del público, le decían, no, tu vaca se ha entrado a mi chacra, ¿no? Decían, no, mi vaca no sabía que era tu chacra, ¿no? O sea, van entrando en ese juego, ¿no? Entonces, y sí, pues también hay que decirlo, en algún momento también, entre medio en serio y medio en broma, van soltando también otras cosas, ¿no? Cosas ya un poco más fuertes, ¿no? Tú has entrado a robar a la casa de tal persona en la noche, te has robado su maíz. No, yo no, yo más bien te he visto la otra noche saliendo justo cuando el esposo salió. Entonces, medio en serio, medio en broma, se van lanzando ahí sus bombitas, como quien dice, ¿no? Entonces ahí pues el componente social está muy presente dentro del siglo, ¿no? Y por lo ya mencionado anteriormente, en el caso de la danza-teatro ocurre lo mismo, ¿no? Todo el tiempo se están cuestionando sobre la realidad, sobre lo que viven en ese momento. Entonces así se pudo comprobar a partir de esto, ¿no?, de que existe una relación directa entre ambas, ¿no?, que los componentes escénicos de la danza sigla sí, pues, se relacionan directamente con los componentes escénicos de la danza teatro, ¿no? Así también se pudo evidenciar de que las dos hipótesis específicas se cumplían, ¿no?, de que los componentes sociales de la danza sigla se relacionan directamente con los componentes de la danza, con los componentes sociales de la danza teatro, ¿no? Y así pues al final solamente si estas dos hipótesis específicas cumplían esa veracidad, pues automáticamente se concluye de que la hipótesis general es completamente veraz, ¿no?, de que la danza teatro se vive como una manifestación popular dentro del momento del juicio de la danza sigla. Acá algo más, ¿no? Existe una correspondencia mutua entre los indicadores escénicos e indicadores sociales. De este modo se puede confirmar algo que se dice acerca de la danza de manera constante. La danza, sin importar el género que sea,
siempre va a ser social. No puede existir danza con una sola persona. Siempre tiene que existir un grupo humano para que podamos hablar de danza. Siempre, por favor. Las limitaciones que se encontraron durante este trabajo. Este trabajo lo hice en 2021. Todavía estábamos en cierta parte de encierro y por ahí que las fiestas patronales estaban llevadas así nomás, vamos a hacer algo representativo, 2 parejitas, 3 parejitas por comparsa, no había, en algunos casos ni siquiera se hizo, ¿no? Recuerdo que cuando fui a entrevistar a un señor a San Salvador, el señor calculó que tendría unos 70 y tantos años, ya tirando casi a 80 años. Este señor muy predispuesto a querer hablar un poco sobre, a comentarme un poco sobre el SIGLA. Este señor estaba con todas las ganas, con toda la actitud de querer hacer eso, ¿no? Pero sus familiares, no, te vas a contagiar, no. Y al final tuvimos una reunión bastante curiosa. Me acuerdo que fue en la plaza de San Salvador. Él estaba en una banca y el señor estaba en una banca y yo al otro extremo ahí, y así hablándonos con barbijo y todo tapados, o sea, la comunicación no fue de la más fluida, ¿no? Y por ahí que estaban siempre los familiares de este señor, y bueno, ya, vámonos papá, vámonos, te vas a contagiar, ¿no? Entonces, ese fue un hecho anecdótico y a la vez limitante, ¿no? para poder sacar más datos acerca del SIGLA. Y lo otro, algo que también pude percibir, que esto me pasó ya también en Calca, ¿no? Como que un poquito cerrados, no son fáciles de soltar la información acerca sobre la danza, sobre su manera de organización, cómo es por dentro, qué es para ellos bailar todo esto. Fue un poco complicado de ese lado. Aquí, bueno, hice una pequeña lista de las referencias bibliográficas que pude tomar para hacer esta investigación. Si alguien lo desea, estoy dispuesto a compartirlo, ¿sí? Y bueno, por ahí tenemos algunas fotos acerca del SIGLA, y eso es lo que puedo hablar acerca de este trabajo que realicé. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ronald. Ahora tenemos alguna intervención por parte del público. ¿O algún comentario adicional? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy atento a la exposición, ¿no?, de la tesis, pero algo que me llama la atención es que si en algún momento, al momento de elaborarla, de desarrollarla, tomó en cuenta analizar la música que acompaña a la danza SIGLA, y también que si es que logró localizar emociones dentro de la danza. Respecto a la música, no lo hice. Fue más un trabajo corporal. Lo que hice fue más corporal, definitivamente. Meterme en la música ya implicaría más cosas, ¿no? O sea, sí, definitivamente sería muy interesante, ¿no? Por ahí de repente, ¿cómo lo hago con la danza teatro por el otro lado, ¿no? Entonces, yendo específicamente al SIGLA, no analicé para nada la parte musical. Fue más corporal esto, definitivamente. Y, ¿cuál era la otra pregunta, por favor? Si logró localizar emociones que demuestren la danza teatro. Ah, claro, sí. Definitivamente esto es mucho más lúdico en el caso del SIGLA, ¿no? En este momento del juicio específicamente, que es lo que he tratado en esta tesis, es más lúdico, es más jocoso, es más juguetón, ¿no? Es más comedia, desde ese lado va. No, en ese momento no hay
otras emociones presentes, ¿no? Digamos, la ira, el rencor, cosas así, la amargura, la frustración. Es más juguetón, es jugar. Lo que he podido percibir bastante allí es que entre ellos, sin importar la edad que tengan, se permiten ese momento para jugar, se dan la oportunidad a sí mismos para poder jugar. Eso es lo que he podido percibir en ellos bastante. ¿Tenemos alguna otra intervención? Muchísimas gracias, Ronald, por tu exposición. Fuertes aplausos, por favor.